Bienvenidos a este nuevo video acerca del diezmo. Cuando se habla del diezmo, muchas personas piensan inmediatamente en entregar dinero a una iglesia. Sin embargo, para comprender este tema de manera correcta, debemos regresar a la Biblia y estudiar su origen, su propósito y las personas a quienes estaba destinado. En este video veremos 7 puntos importantes. Primero explicaremos qué significa realmente la palabra diezmo y por qué representa la décima parte. Después analizaremos los casos de Abraham y Jacob, quienes diezmaron antes de que existiera la ley de Moisés. También veremos cómo el diezmo fue establecido formalmente dentro de la ley para la nación de Israel. Estudiaremos por qué los levitas recibían los diezmos, cuál era la responsabilidad de los sacerdotes y qué significaba el llamado diezmo del diezmo. Además veremos una verdad que muchas veces se pasa por alto. Una parte de estos recursos también estaba destinada al extranjero, al huérfano y a la viuda. El diezmo tiene una función espiritual, pero también social y comunitaria. Dedicaremos especial atención al enriquecimiento de algunos líderes religiosos. La Biblia no presenta el diezmo como un sistema creado para que sacerdotes, pastores o sus familias vivan rodeados de lujos, mientras que los miembros de la congregación pasan necesidades. Quien trabaje atendiendo una comunidad puede recibir un salario digno, pero eso es muy diferente a utilizar las aportaciones de los creyentes para construir fortunas personales, comprar automóviles lujosos, financiar mansiones, viajes de lujo, joyas o gastos personales excesivos. Cuando el dinero entregado para la obra de Dios termina beneficiando principalmente al líder y no se utiliza para ayudar a los necesitados, se ha perdido una parte esencial del propósito bíblico. Los recursos de una congregación deben administrarse con transparencia, responsabilidad y temor de Dios. Después de cubrir los gastos necesarios y un sustento razonable para quienes trabajan en el ministerio, los recursos adicionales deberían servir para ayudar a viudas, huérfanos, enfermos y familias necesitadas. Finalmente, analizaremos si el diezmo puede exigirse obligatoriamente en las iglesias actuales. También explicaremos que a Dios no se le puede comprar ni sobornar con dinero. La bendición verdadera no se obtiene mediante una aportación económica, sino caminando en obediencia, justicia, misericordia y fidelidad a sus mandamientos. ¿Qué significa el diezmo? La palabra diezmo significa literalmente la décima parte. También debemos aclarar que en la Biblia el diezmo generalmente se entregaba en productos de la tierra, cereales, vino, aceite, frutos y ganado. No se trataba exclusivamente de dinero, como muchas veces se presenta en la actualidad. El diezmo antes de la ley de Moisés. Hablar de Abraham, quien entregó el diezmo a Melquisedec después de regresar de la batalla, y de Jacob, quien prometió entregar la décima parte de lo que Dios le diera. Estos casos ocurrieron antes de la ley de Moisés. Sin embargo, fueron actos personales relacionados con la gratitud, reconocimiento y promesa. Todavía no existía un mandamiento general que obligara a todo el pueblo a diezmar. Fue bajo las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, lo cual significa Torá y se traduce como instrucción. Cuando Dios le dio estas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, quedó establecido como una obligación para la nación de Israel. El diezmo formaba parte de un sistema religioso, agrícola y social. Estaba relacionado con la tierra de Israel, sus cosechas, su ganado, el servicio del tabernáculo y posteriormente el templo. Por lo tanto, para comprenderlo correctamente, no se debe separar el diezmo del contexto de la ley dada al pueblo de Israel. Los levitas, los sacerdotes y el diezmo del diezmo. Los levitas recibían los diezmos porque no recibieron una heredad territorial como las demás tribus de Israel. Ellos habían sido apartados para servir en el tabernáculo y después en el templo.
El diezmo era su sustento por el servicio que realizaban, pero eso no significaba que podían quedarse con todo sin ninguna responsabilidad. Los levitas también debían separar una décima parte de los diezmos recibidos y entregarla a los sacerdotes. A esto se le conoce como el diezmo del diezmo. Esto demuestra que el sistema no fue establecido para enriquecer ilimitadamente a una clase religiosa, sino para sostener de manera organizada el servicio a Dios. El diezmo para el extranjero, el huérfano y la viuda. El diezmo no era solamente para los levitas y sacerdotes. Deuteronomio enseña que también debía beneficiar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Estas personas eran algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad. El propósito era que pudieran comer y quedar satisfechos. Por lo tanto, el diezmo también tenía una función de justicia social, misericordia y ayuda comunitaria. Cuando el dinero religioso se concentra únicamente en los líderes y los necesitados son olvidados, se está ignorando una parte fundamental del propósito bíblico del diezmo. El diezmo no fue creado para enriquecer a los líderes religiosos. El diezmo no fue establecido para que los líderes se enriquecieran mientras el pueblo vivía en necesidad. Aplicándolo a la actualidad, es correcto que una congregación coopere con los gastos necesarios, mantenimiento del lugar, servicios, materiales, ayuda comunitaria y el sustento razonable de quienes dedican su tiempo al ministerio. Un pastor que trabaja atendiendo una congregación puede recibir un sueldo digno. Sin embargo, el ministerio no debe convertirse en un negocio para acumular riquezas a costa de los feligreses. El dinero que queda después de cubrir los gastos y salarios razonables debería utilizarse de manera transparente para ayudar a viudas, huérfanos, familias necesitadas, enfermos y personas que atraviesan dificultades. Las ofrendas no deberían utilizarse para sostener lujos excesivos, automóviles de último modelo, mansiones, viajes personales o cirugías estéticas de los líderes y sus familias. Los líderes deben administrar los recursos con humildad, responsabilidad y transparencia, recordando que ese dinero fue entregado con sacrificio por la congregación. ¿Se puede exigir el diezmo en las iglesias actuales? Esta será una de las partes más importantes del video. El diezmo obligatorio fue establecido dentro de la ley de Moisés para la nación de Israel. Por lo tanto, si una iglesia enseña que la ley fue abolida y que los creyentes ya no están bajo sus mandamientos, debería explicar con qué fundamento continúa exigiendo obligatoriamente el diezmo. No es coherente declarar que la ley fue abolida y después recuperar solamente el mandamiento del diezmo para imponerlo a la congregación. Esto no significa que los creyentes no deban cooperar. Es bueno ayudar con los gastos de la congregación, sostener de manera razonable a quienes trabajan en el ministerio y contribuir para ayudar a los necesitados. La diferencia entre cooperar voluntariamente y ser presionado mediante amenazas espirituales. A Dios no se le puede sobornar. Ninguna persona puede comprar una bendición entregando dinero. Dios no vende milagros, sanidad, ni prosperidad, ni tampoco salvación. Levítico 26 enseña que las bendiciones están relacionadas con escuchar a Dios, caminar en sus estatutos y guardar sus mandamientos. Deuteronomio 28 presenta el mismo principio. La bendición se relaciona con la obediencia. Otros pasajes también enseñan que Dios demanda justicia, misericordia, fidelidad, arrepentimiento y obediencia, no simplemente aportaciones económicas. Por eso, nadie debería prometer que una persona se hará rica por entregar un 10%. La bendición de Dios no se compra. La verdadera relación con Dios se demuestra mediante una vida de obediencia, justicia, misericordia, fidelidad y obediencia a todos los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Conclusión general. El diezmo bíblico tenía propósitos específicos: sostener a los levitas, mantener el servicio religioso y alimentar al extranjero, al huérfano y a la viuda.
No fue creado para enriquecer a líderes religiosos ni para financiar estilos de vida extravagantes. Las congregaciones actuales necesitan recursos y es correcto cooperar con ellas. También es razonable que los pastores reciban un salario digno por su trabajo, pero los recursos deben administrarse con transparencia, sin manipulación y dando prioridad a la obra de Dios y a la necesidad de las personas vulnerables. A Dios no se le compra con dinero. La obediencia, la justicia, la misericordia y la fidelidad tienen mucho más valor que cualquier cantidad entregada. Si este video les gustó, mándenme en su diezmo. No es cierto, estaba jugando. Si este video les gustó, suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos en el siguiente video.